Hola queridos amigos, bienvenidos a esta entrega número 61 del podcast. Hoy estamos finalizando una serie que hemos hecho durante las anteriores semanas, creo que casi meses, en todo el libro de Apocalipsis. Ha sido un caminar para mí muy especial en muchos sentidos, como lo he dicho en varios episodios. He aprendido un montón más de lo que he podido enseñar y simplemente espero y soy consciente que esto es un abrebocas para la riqueza extraordinaria que tiene un libro como Apocalipsis, que con mucha frecuencia ha sido muy mal interpretado, pero también ha habido muchas personas que han hecho un esfuerzo por tratarnos de prestar sus ojos para mirar con los ojos de los primeros lectores. ¿Qué pudo significar el libro de Apocalipsis más allá de esos imaginarios colectivos que tenemos de que simplemente es un mapa del futuro y que nos describe la hora exacta en la que van a pasar todas las cosas y que debemos guardarnos de microchips y todo eso? Más allá de todas esas caricaturas que en última instancia son, extraer la riqueza extraordinaria, porque no vamos a entender una hora si no entendemos un entonces. Y ese ha sido mi propósito a lo largo de estas semanas, de todo este mensaje, y espero que haya sido de gran ayuda. Sé y soy consciente que hay muchísimos temas que quedan por fuera y seguramente en otro momento podemos tocarlos, referirnos a ellos. Hay un montón de detalles que de pronto se nos pueden escapar, pero lo que yo quiero es que tú tomes el tiempo para leer el libro de Apocalipsis. Haz el esfuerzo por, yo no entiendo, y más allá de romper todas esas barreras, léelo y te vas a dar cuenta que es un gran drama escatológico, que tiene una cantidad de cosas muy valiosas para decirnos para nosotros en el día de hoy. Espero, mi promesa siempre ha sido tratar de que el podcast dure 20 y alguito de minutos máximo. Este es mi intento y prometo intentar hacerlo en este episodio, pero les pediré si me paso un poquito más de tiempo, porque no quiero simplemente como correr con el tema y ya, sino tratar de detenerme de la mejor forma posible y explicarlo, porque es un tema muy complejo. Hoy vamos a hablar del infierno y el título de este episodio es No hay un infierno en Apocalipsis. En el Nuevo Testamento hay un concepto cuando encontramos la palabra infierno en el español. Es una palabra griega que significa Gehenna, o más bien que se escribe como Gehenna, que a su vez es el griego, pero proviene del hebreo Valle de Hinón. Y es una palabra sumamente cargada del contexto del momento en el que se escribió. El Valle de Hinón, cerca de Jerusalén, era como el basurero de la ciudad. Entonces, donde iban todos los desechos de la ciudad, y pues simplemente era parte de la organización social. O sea, cada vez que las ciudades van creciendo y demás, las personas generan sus desechos de todo tipo, y obviamente no pueden estar dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque si los dejas dentro de la ciudad, recuerda que en esa época no estaban tan avanzados como en algunos aspectos de nosotros en el día de hoy. Entonces no simplemente eran los malos olores, sino las pestes que implicaba el tener la basura cerca. Entonces tenías que tener un lugar afuera de la ciudad donde pudieras tirar tu basura. Entonces el lugar que estipularon era el Valle de Hinón, o la Gehenna, como se escribe posteriormente en el griego. Entonces allí era donde se echaba la basura. Y pues obviamente uno de los elementos más importantes cuando se trabaja con la basura, lo descubrió el ser humano cientos de años atrás, es que si la dejas por mucho tiempo acumularse, ya ese nuevo sitio va a ser no solamente insalubre, sino va a ser sumamente peligroso, porque se van a acumular todo tipo de plagas y animales, incluso salvajes, carroñeros y demás,
Entonces, una de las cosas, de las prácticas que se empezaron a implementar, como se implementa hoy en día con muchos basureros, es quemar las basuras. Se quemaban las basuras. Entonces, constantemente, si alguien pasaba por el Valle de Ginón o la Gehenna, veía llamas ardiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, se escuchaba un rechinar constante, ¿sí? Un llanto de pronto de todos esos animales, ratas, todo tipo de animales carroñeros, quizás, que en medio del fuego, cuando se iniciaba un fuego y de pronto ellos estaban comiendo, durmiendo o tenían sus madrigueras en ese sector, rechinaban los dientes y chillaban, o incluso algunos dicen que cuando dos perros salvajes, por ejemplo, iban a luchar por un trozo de comida que encontraban en la basura, golpeaban sus dientes y los dientes rechinaban. Toda esa imaginería o imaginación estaba plasmada en el Nuevo Testamento, especialmente Jesús. Jesús es la persona que en sus palabras más utiliza el concepto de Gehenna o de Valle de Ginón para referirse a un lugar donde son lanzadas aquellas personas que van en contra de los parámetros de Dios, que están desperdiciando su vida. Y no solamente estamos hablando de los pecadores terribles que están afuera de la... No, Jesús utiliza esta palabra, por ejemplo, para referirse a los fariseos, cuando en Mateo 23 les dice que hacen 2 veces más hijos del infierno a aquellos seguidores que ellos están buscando. Es decir, les está diciendo a los religiosos de su época, hijos del infierno. Así que cuando la gente escucha la palabra infierno, no está pensando como en un lugar al que nos vamos después de morir, sino la primera imagen que les viene a las personas en ese momento es, la Gehenna, claro, es el botadero de basura. Ir allá, no solamente es impuro, sino, ir allá es peligroso. Y Jesús está diciendo de una forma muy tangible que en el reino de Dios hay ciertas circunstancias que pueden llevar a una persona a que desperdicie su vida y termine en un basurero. La otra palabra que se utiliza es la palabra Hades, para referirse, que nosotros traducimos como infierno. Entonces nosotros leemos en español infierno, pero puede ser una de esas dos palabras, Gehenna o Hades. Y Hades se refiere al lugar de los muertos. Probablemente esto ya viene muy cargado de el concepto griego, de las deidades griegas, cuando hablaban de Hades como el dios de la muerte, pero en el Nuevo Testamento especialmente no se refiere tanto a una persona o una deidad, sino Hades se refiere a un lugar. Entonces es la idea más de el lugar de los muertos. Aunque en Apocalipsis sí tenemos una personificación, ¿no es cierto?, de el infierno, en varios puntos, ¿no? Cuando hemos hablado de la bestia y todos estos asuntos. De hecho, Jesús también usó la palabra Hades cuando dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Ahí usa la palabra Hades, ni las puertas del Hades, del reino de la muerte, prevalecerán contra ella. Y ese también era un lugar muy específico en Cesarea de Filipo, que se conocía de esa manera, en una especie de cueva que había en el lugar donde Pedro le dice a Jesús que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice que ni siquiera el reino de la muerte, ¿no? Era un lugar donde se sacrificaban a personas en honor a los dioses, porque la gente pensaba que al morir, al entregar su vida, al entregar lo más preciado, entonces estaban calmando a los dioses que todo el tiempo exigían. Así que es muy importante y muy llamativo que Jesús dice, ni siquiera esos sistemas dañinos de la forma de ver a Dios y de la forma de acercarse a Dios, ni siquiera todos esos sistemas nocivos van a poder prevalecer contra la iglesia. Ahora, una cosa muy interesante es que en Apocalipsis no aparece la palabra Gehenna. No aparece la palabra Gehenna. Tú lo lees como infierno, sí, aparece la mención de infierno en el español, pero no es la palabra Gehenna. O sea, no hay un infierno en Apocalipsis.
una de las dos formas de decir infierno en el Nuevo Testamento no aparece en Apocalipsis, no aparece la palabra Gehenna, pero sí aparece Hades. Y como dije, a veces da la idea de que Hades o infierno se le personifica, ¿no? Como que se le da, si se entiende sí como un lugar y un espacio, pero dentro del drama que es Apocalipsis se le da una cierta noción de personalidad, tal como pasa con la bestia. La bestia sabemos que no es un animal gigantesco, horrible, sino que es la forma como se está describiendo un imperio, o sea, es la personificación de un imperio, es la descripción personalizada dentro de este drama donde hay varios personajes de un imperio, en este caso la bestia. Entonces, de la misma manera, Hades o infierno termina siendo personalizado de una forma muy, muy interesante. Pero, entonces no solo eso, sino que hacia el final del libro de Apocalipsis se introduce un nuevo concepto que es la idea esta del lago de fuego. Un espacio gigantesco, probablemente, aunque la palabra lago se puede utilizar para lagos pequeños o grandes, pero normalmente da la idea de un espacio grande, amplio, donde hay fuego, Y el fuego es un tema gigantesco en la Biblia porque el fuego no solamente tiene que ver con destrucción a veces o únicamente, sino también a veces tiene que ver con purificación. El fuego puede ser un sinónimo de la presencia de Dios, pero también puede ser una muestra del castigo de Dios. Entonces es un tema bastante amplio esto del fuego. Hay estudios doctorales en el tema del fuego en la Biblia, imagínense eso. Entonces es muy interesante porque esto del infierno o del Hades, como se habla en Apocalipsis, incluso termina esto del lago de fuego siendo el destino del Hades. El lago de fuego es el lugar del destino del infierno, ¿vale? No estamos aquí, y tenemos que ser muy cuidadosos con esto, no estamos aquí teorizando porque creo que es hilar demasiado delgado, y es mejor decirlo una vez, es hilar demasiado delgado cuando empezamos a hacer cosas como, entonces hay lugares intermedios, entonces a lo que la Biblia se refiere como infierno, entonces es una especie de purgatorio, pero entonces va a haber una oportunidad al final para que la gente se arrepienta. Todo ese tipo de teorías y conjeturas están olvidando la narrativa de Apocalipsis y en última instancia es hilar demasiado delgado sobre nuestras ideas interpretativas que en muchas ocasiones están más permeadas por las pinturas de Dante en cuanto a lo que es el infierno que en cuanto al contexto en el que vivió Jesús. Bueno, entonces, dicho eso, quisiera leer las menciones que se hace de este concepto de el lago de fuego y simplemente las voy a leer en Apocalipsis. Aparece en 5 lugares solamente, en 5 versículos y especialmente desde el capítulo 19 y está solamente en el capítulo 19, 20 y 21, solamente en esos 3 capítulos. Entonces simplemente quiero ir leyendo los versículos para que vayamos ideando cómo está apareciendo este concepto. Entonces, el primero está en 19:20, que dice así. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Entonces, encontramos otra vez la idea de la bestia y el falso profeta. Hemos dicho una y otra vez que esta es la personificación del imperio romano específicamente y el falso profeta como un representante que muy seguramente podía referirse específicamente a un emperador. Entonces está diciendo que ellos están siendo lanzados al lago de fuego. Más adelante, entonces encontramos lo siguiente. Dice así en el capítulo 20, versículo 10 primero. Dice así: el diablo
que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde habían sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después saltamos al versículo 14 y 15. Dice, la muerte y el infierno, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago del fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. Entonces encontramos algo muy interesante, y es que primero hablamos de la bestia, después del falso profeta, después del diablo, ¿no es cierto? Y después de la muerte y el infierno, que son arrojados al lago de fuego. Todas estas son imágenes colectivas, ¿verdad? Y todas estas son imágenes gigantescas respecto a este tema que se ha tratado en Apocalipsis, ¿no es cierto? Porque la pregunta es, por ejemplo, en cuanto a la muerte. ¿Quién puede vindicar la muerte de los santos? ¿Qué va a pasar con la muerte? ¿No es cierto? La muerte es el punto final. Y aquí Apocalipsis nos presenta que incluso la muerte será derrotada, que incluso el infierno será derrotado, ¿no es cierto? Hay un lugar para ese lugar, hay un lugar para el infierno, que también es la condena, que ya no existirá el infierno. Es cuando puse este título de no hay un infierno en Apocalipsis, es porque no simplemente porque no aparece una de las palabras, sino porque en Apocalipsis el destino del infierno es el lago de fuego. El concepto del lago de fuego, ¿no es cierto? Es el lugar donde incluso el Hades es destruido, el lugar de los muertos es destruido, con la idea de que ya la muerte no va a gobernar ni estar presente de ninguna manera en la nueva creación. Y vamos al 21, 6 al 8, dice, también me dijo, ya todo está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida, el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Entonces, Apocalipsis nos presenta dos muertes, con la idea de que hay una primera muerte, que es un lugar, o que es un momento, no un lugar, que es un momento donde estas personas fallecen, se les acaba la vida. Pero después de eso, resucitan y están delante de Dios, y en el juicio, si son personas que se siguen acogiendo a los parámetros que estaba dictando la bestia, todas estas inmoralidades, toda esta incredulidad, toda esta cobardía, que ya hemos hablado un montón de eso, entonces prueban esta segunda muerte, ¿no es cierto? Que es el lago de fuego, que dentro de, si pudiéramos dibujar la cuestión, ¿no es cierto? O sea, Apocalipsis termina con el cielo viniendo a la tierra, la nueva Jerusalén, un lugar donde está Dios, donde habita Dios, y este lago de fuego es un lugar que es externo y está fuera, y donde es un espacio diferente a la nueva Jerusalén. Es un espacio distinto. Estas personas terminan siendo expulsadas, y es muy interesante que eso es el concepto de herencia, ¿no es cierto? Son heredados. Es como la idea de que reciben algo de el Padre como del Padre que los precedía, ¿no es cierto? Reciben algo respecto al ADN que venía en ellos, y como hemos visto en el progreso, ¿no es cierto? Está constituido por la bestia, está constituido por la muerte, está constituido por el falso profeta, etcétera, etcétera. Entonces, en primera instancia, encontramos estas imágenes, y la primera sensación que tiene un primer lector de todo esto del lago de fuego no es simplemente miedo, como, ay no, entonces yo peco y me voy a ir al infierno. No. O yo peco y voy a terminar en el lago de fuego. No es esa la sensación. La primera sensación es de justicia. El primer sentimiento que genera la mención del lago de fuego
en un lector de Apocalipsis, de un primer lector, no es la sensación de temor, es la sensación de justicia. Es el hecho de que Dios va a hacer algo con esta bestia, falso profeta, con la muerte, con el infierno, va a hacer algo con todas las personas que han sintonizado su corazón con esa forma de vida que va en contra de Dios a tal punto que mata a sus santos así como mató a Cristo. Porque eso es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Es justicia. Eso es lo que anhelamos, que haya justicia. Cuando lees esto, ves que la discusión no se trata simplemente de quién se va o quién no se va, no se trata de eso, de adivinar ay no, este pecó, entonces se va para el infierno, no se trata de eso, se trata de, en la gran historia, Dios no está ausente, Dios está presente, y cuando Dios interviene en la historia va a hacer justicia. Es lo que anhelamos, que la muerte ya no siga gobernando, porque la muerte es una intrusa maldita en la buena creación de Dios, que la muerte ya no siga teniendo dominio, que ya no se sigan desperdiciando vidas de las personas como si fueran un basurero, sino que haya justicia y que por fin, dentro del progreso de la narración, esto sea lo que Dios soñó desde el principio. Y después de que el lago de fuego aparece en escena. Estas son las veces que aparece mencionado el lago de fuego. Ya no vuelve a aparecer porque Apocalipsis no termina en el capítulo 21, termina en el capítulo 22 con la nueva Jerusalén descendiendo y donde todo es como Dios quiere que siempre haya sido. Así que el lago de fuego es el punto final para todas las cosas llenas de maldad en la creación, donde es Jesús el que dice: aquí yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, un par de cosas en cuanto a esto del lago de fuego, muy rápidamente. Primero, cuando vemos la progresión dentro de la narración, porque yo sé que una de las preguntas más importantes que están teniendo en este momento es, bueno, pero nosotros como individuos, ¿cómo lo entendemos? Ya he hablado a nivel colectivo y que creo que ese es el punto principal de cómo debemos entender este tema del lago de fuego, pero quiero hablar también a nivel individual, porque indudablemente ahí habla de las personas que terminan el lago de fuego. Todo eso se menciona desde el capítulo 19, pero cuando leemos solamente algunos versículos del progreso de la narración de Apocalipsis, empezamos en el capítulo 9, versículos 20 al 21, cuando suenan las trompetas, que hablamos de eso hace un montón de tiempo. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, una de las plagas que viene con las trompetas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos de oro y plata, bronce, piedra, madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robo. Entonces, vienen estas plagas como una forma de decir, hey, pilas. Y aún así, el sufrimiento no transforma el corazón de las personas. Más adelante, por ejemplo, en 16:9, cuando habla de las copas de la ira de Dios, ¿no es cierto? Como Dios actuando en medio de la historia para decir, no estoy de acuerdo con esto. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. Entonces, vemos que la postura del corazón de estas personas, que si quisiéramos usar el lenguaje de Apocalipsis, no han sido sellados por el Cordero, sino que están siguiendo el sello de la bestia, que doblaron sus rodillas delante de la bestia. Entonces, primero vienen las plagas y en lugar de transformar su corazón, deciden no arrepentirse. Y después vienen estas copas de la ira de Dios, y no solo eso, sino que deciden irse en contra de Dios y maldecir su nombre. Es decir, hay un progreso, ¿no es cierto? Y entonces primero el sufrimiento, y el sufrimiento nos los transforma. Y
después la justicia, y la justicia tampoco los transforma. Y no solo eso, sino que Apocalipsis incluso dentro de su imagen nos habla de un milenio donde no está el diablo, donde el diablo ha sido encarcelado y hay paz y hay tranquilidad, ¿no es cierto? Y el diablo no engaña a ninguna persona y aún así las personas no se arrepienten. O sea, el punto es este. Nadie iría al lago de fuego en contra de su voluntad. Y nadie iría sin haber tenido oportunidades para volver su mirada a Dios. Apocalipsis se ha tratado de un constante llamado al arrepentimiento en el momento exacto donde se encuentran, para la iglesia primeramente, para decirle, hey, pilas, pilas, no juegues en dos equipos al mismo tiempo. Tu fidelidad hacia Dios no puede ser un juego. Tómate en serio esto puede ser cuestión de vida o muerte literalmente para esas personas en esa época. No pienses que jugando en dos equipos es que ese problema, estás creando una clase de humanidad, estás respaldando una clase de humanidad que no fue la que vino a inaugurar Jesús. Cuando doblas tu rodilla delante de la bestia, no solo le estás dando la espalda a Dios y te vas a ir al infierno, le estás dando la espalda a todo un sistema, una nueva humanidad que Jesús está queriendo implementar aquí entre nosotros y en este momento. Entonces, ese es parte del problema, ¿no? O parte del asunto, que la gente tuvo el tiempo, la gente tuvo las oportunidades. A nadie el lago de fuego lo va a tomar por sorpresa, como, ay, aparecí aquí, pero ¿cómo así, no? Por eso no es un juego de azar, no es un juego de azar. Es una postura de vida. Es una postura de vida. No se trata de hacerlo por temor, ¿viste? Porque eso era lo que hacía Roma. Si no estás con nosotros, estás contra nosotros. No. Es una postura de vida respecto a lo que crees de esta creación que hizo Dios. ¿Crees que es bueno? ¿Crees que es buena? Y deseas seguir viviendo como que es buena y deseas ir en contra de todo aquello que pervierte esta creación de Dios. Bueno, dale. Pero el problema es cuando insistes en ser tu propio Dios. C.S. Lewis dijo que al final de la historia algunas personas le dirán a Dios que se haga tu voluntad, pero por otro lado Dios le dirá a otras personas, a algunas personas, que se haga tu voluntad. Ese es el punto. Seres humanos que doblaron sus rodillas delante de Dios, o seres humanos que pretendieron ser su propio Dios. Y por eso creo que esta imagen de Apocalipsis, en última instancia, como alguna vez le escuché al doctor Theo Donner mientras estaba estudiando en el seminario, es una muestra del amor de Dios. Y yo decía, pero ¿este tipo qué le pasa? Porque dice que el lago de fuego es una muestra del amor de Dios. Y es que es así, ¿no? Para que tú ames tienes que tener la posibilidad de elegir. Y Dios ama tanto al ser humano que elige poner un lugar dentro de la historia humana donde Él no esté presente. Y si el ser humano decide darle la espalda a Dios, Dios le dice, está bien. Vean todas estas descripciones del lago de fuego, y lo he dicho también con lo del infierno. Son declaraciones contextuales que tienen un sentido muy, muy profundo y claro para las personas que lo están leyendo por primera vez.
Entonces, yo creo que uno de los problemas de la discusión es cuando le preguntan a uno, bueno, pero el infierno es literal o metafórico. ¿Saben cuál es el problema? Que según yo entiendo la existencia humana, nosotros no podemos ser sin estar. Es decir, nosotros no podemos existir si no ocupamos un lugar y un espacio. Entonces, por lo tanto, tiene que ser un lugar. Ahora, que sea literalmente como lo leemos es muy complejo. Ya traté de explicar. Cuando se habla del infierno, por ejemplo, era un basurero de esa época. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa este concepto del lago de fuego? Bueno, son imágenes que eran muy claras para ellos, de pronto no tanto para nosotros. Entonces, claro, son metáforas que apuntan a un lugar real. Entonces, si literalmente va a ser de una cierta manera, no tengo idea, pero va a ser un lugar real, me parece que es evidente. Así como la Nueva Jerusalén es un lugar, el lago de fuego tiene que ser un lugar porque el ser humano no puede ser sin estar. Entonces, yo creo que ese es un elemento muy importante que debemos tener en cuenta, que este lago de fuego es un lugar de justicia. Y tengamos cuidado de pensar, es la justicia para ustedes, los incrédulos, para los que no son como nosotros, que somos muy buenos. No. Tengamos mucho cuidado con eso, porque es una justicia desde el punto de vista de Dios, donde por fin se le pone punto final a todos esos sistemas corruptos de daño que le han hecho matanzas, asesinatos, que se han parado sobre el cuello de las personas. Dios por fin hará justicia en todo el sentido de la palabra. Y no simplemente es una individualización de quienes están bien y quienes están mal. Tengamos mucho cuidado con eso, porque la imagen que nos presenta es mucho más grande que los conceptos religiosos que constantemente hemos estado compartiendo aquí y allá. Traté de irme lo más corto posible, pero que quería ser lo más detallado que yo pudiera respecto a un tema que yo sé que es muy amplio, que sé que simplemente estoy rascando la superficie, pero que espero que te pueda dar una buena perspectiva y que puedas entender que la primera reacción hacia el tema del lago de fuego no es el miedo, es la justicia. Dios va a hacer justicia, Dios va a hacer justicia, y en su amor siempre las puertas de la ciudad están abiertas y siempre Él ofrece a beber agua gratuitamente a todo el que decida acercarse, porque hay suficientes oportunidades para volver a mirar con los ojos de Jesús, que es lo que Él siempre ha anhelado, y la invitación que siempre nos ha hecho el libro de Apocalipsis, donde podamos ver quién es el que está en el trono y lo adoremos. Espero tus opiniones e ideas respecto a este capítulo. Gracias por escuchar. Un gran abrazo.